Historia de la televisión marplatense presenta. Bueno, acá para no entrar, allá que está oscuro. Una cosita muy chiquita, después nos vemos en la conferencia de prensa. Es a las 6. Acá, la hacemos por acá, un segundito nomás les traigo, no te vuelvas. Un minutito nada más. ¿Está? Sí, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. ¿Hace mucho tiempo que no venía a Mar del Plata? No, vengo siempre, a veces a pasear, otras veces a trabajar, pero generalmente vengo siempre. ¿Y a trabajar hacía mucho que no venía? 5 años, 6 5 tal vez, años. sí. Tanto tiempo. Y el mundo es grande. Hay que ¿Mucho trabajo recorriendo el país, el mundo? Sí, fuera del país mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo lo trata en el exterior? Sí. Se ve muy bien, si voy seguido es por esto. ¿Qué lugar más o menos preferentemente visita? ¿Europa? ¿Esta parte de América? Sí, mucho el Ducado de Luxemburgo, Francia, Alemania, mucho Alemania. ¿Sí? Como antes estuve 2 años seguidos en España. ¿Y en la parte acá de América? Todo el Caribe, Estados Unidos 3, 4 veces, Canadá. ¿Siempre así un repertorio renovado, maestro, en sus presentaciones? Los folcloristas no tienen repertorio robado, ¿No? tienen folclore. Folclore, permanente y constante, ¿no es cierto? Claro, ¿Sí? claro, tiene que ser así. Ajá, ajá. Al folclorista nunca le pida cosas nuevas, sino pregúntele qué encontró de viejo. Ah, bueno. Claro, ese es el asunto. Maestro, nos vemos en la conferencia de prensa. Señor, gracias. Gracias. En ese sentido, uno reflexiona para su gasto personal, digamos, doméstico, ¿no? Porque no sería un atrevimiento ponerse de acuerdo o en desacuerdo con un acontecimiento que conmueve la simpatía y la admiración o el cariño o el tradicional sentido de la vida que tienen los pueblos ahora, 500 años después, ¿no? Sentido. De manera que no le puedo decir de una manera terminante. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo. ¿Y cuáles no está de acuerdo, por ejemplo, don Atahualpa? ¿No sería conveniente mejor decir las que estoy de acuerdo? Bueno, ¿No? Claro. Estoy de acuerdo, por ejemplo, en la cultura que han traído, que ha venido después a raíz de ese asunto, a raíz de la llegada, histórica llegada de los españoles, de Colón y su gente, y los después que vinieron, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que trajeron los escribidores. Estoy de acuerdo que el Quijote ha llegado a México, tal vez antes que a Helsinki o a Copenhague, ¿no? Estoy muy de acuerdo y lo aplaudo. Vale decir, ha llegado un amago de hermandad. ¿Dicho por quién? Por desvelado, como es Cervantes, como ha sido Cervantes, un desvelado, un vate. ¿Qué es un vate? El que vaticina, el que va siempre delante de los demás. A los poetas les llamaban vates por eso, porque vaticinaban, iban siempre por delante de la multitud, no por ignorancia, sino por condición natural del ser humano. Usted es un vate, Atahualpa, ¿y qué vaticina, por ejemplo, para América Latina y particularmente para Argentina en esta crisis que estamos viviendo todos los países? Las preguntas. Usted me ha hecho una pregunta que vale por lo menos 40 minutos de conversación, ¿no? Y usted a los 3 minutos se cansó del asunto del descubrimiento de América, ya no le interesa. De lo otro no sé, yo no tengo nada que vaticinar. Yo creo que, como decimos en el campo, una vieja copla, el mundo es una pelota, como dijo Galileo, y aquel que está dentro del mundo que se aguante el peloteo. Maestro, ¿cuándo va a publicar sus nuevos libros? En cuanto tenga 14 pesos juntos. Estoy en esas diligencias. Me ha gustado mucho de mis emolumentos, de lo que voy ganando en dinero, que no siempre es mucho, no siempre es mucho, siempre es poco. Me ha gustado, por ejemplo, la tercera parte, casi la tercera parte de lo que yo entro, cuando me entran 10.000 pesos, 3.000 yo sepa que son para libros, ¿no? Maestro, ¿quién lo corrió de México? ¿No? ¿Quién lo corrió de México hace poco? ¿Quién me corrió? ¿Quién? El Hugo. Ah, el Hugo, bueno, usted porque me escuchó hace un rato, ya elaboró sus cosas, muy bien, lo felicito. El Hugo es el viento, la tormenta, sí. Me corrió, no de México, de Puerto Rico, de Puerto Rico. Estuvo en México también, ¿no? ¿Y va para Alemania ahora? Ahora vengo. Está apurado usted, ¿no? Lo quiero hacer viajar mucho. Sí, ya ve. Sí. Sí, la pregunta suya es televisiva, ¿no? Sí, me doy cuenta.
Busque preguntarme unas cosas más densas, por favor. A ver, por ejemplo, Para que los dos aprendamos cosas. por ejemplo, ¿cómo está el país? Sobre política, sobre economía, Ahí no aprendemos nada. sobre los políticos, sobre qué, a ver. Mata, No. volvamos sobre esto de la pregunta densa. Habíamos hablado de los factores positivos, hablemos de los factores negativos acerca de este encuentro de culturas o descubrimiento. No hay negativo hasta que no se produzcan. No hay. No podemos nosotros vaticinar. 500 años y quisiéramos saber qué es lo que ha ocurrido en ese lapso. Usted me está hablando en español y usted habla quechua, ¿no? Mananquecho. No, cabeza, mananquecho. Hablemos quechua si quiere, hablamos. Sobre Entonces, ese punto me interesa, ¿desde cuándo lo acompaña el nombre de Atahualpa Yupanqui y cuál es la razón de haber elegido este nombre? la razón es infinita, muy antigua y interior, ¿no? Son razones interiores. Ahora, ahí hubo siempre en mí un poco de timidez por mi pobreza exterior, ¿no? Yo soy de hombres, de familias pobres, muy pobres, ¿no? Pobres con libros, como decía mi padre, no somos tan pobres, tenemos libros, ¿no? Eso es ya no ser tan pobre. Una familia pobre que cada cual tenga su caballo no es tan pobre, ¿no? Agarrar caballos es tal cosa, agarramos, cada uno tiene su caballo. Ahora, el asunto es esto. A mí me gustaba un zaino negro, por ejemplo, y lo veía con 2 años, un potrillo hermoso, desarrollado. Y decía, pucha, si lo tuviera. Y mi padre dice, si usted se anima a montarlo, yo se lo compro. Pero tenía que domarlo yo, yo no pago domador, dómelo usted, rómpase el alma en el suelo. Y con mi hermano Alberto nos rompíamos el alma. Ahí nació esa canción que dice, yo quiero un caballo negro. No nació esa canción, nació hace 10 años, más o menos. Donata, pero dígame, ¿en qué año nace el nombre artístico de don Atahualpa Yupanqui aproximadamente? No sé, yo lo que sé que los primeros versos que escribí ya cuando empecé el secundario, los primeros versos que escribía no quería firmar Héctor Roberto Chavero, que es mi nombre, Aram, porque soy descendiente de indiano, de mestizo como mi padre y vascos, ¿no? Como mi madre. Pero no quería hacer eso. Y entonces yo firmaba Yupanqui, solamente Yupanqui. Yupanqui, has de contar, narrarás, contarás. Yupanqui, ¿no? El vocablo descompuesto en 4 sílabas, ¿no? Y entonces yo firmaba Yupanqui, sin pensar en nada. Yo tenía 12 años. A los 13 años hice una monografía de 200 páginas sobre los incas, sobre los 12 incas. Por rara coincidencia, fueron 12 los incas como 12 los meses del año, ¿no? Los signos del zodíaco, ¿no? En fin, todo eso me interesó. Ahora, para eso me tragué lo que podía un chico pobre encontrar en la biblioteca de diversos pueblos, donde me decían, yo iba a las bibliotecas con papel, que generalmente eran formularios de telegrama, del correo, sacaba 30 o 20, 40 páginas, me retaban, que creían que yo robaba. Yo no robo, yo no tengo para comprar cuadernos, tenía que comprar 10 cuadernos. Y así me copié en meses, en 3, 4 meses, la vida americana, los caciques, los runas. ¿Eso está publicado, Nata? No está. Pero los escritos ya se perdieron posiblemente, ¿no? No, eso sí, porque lo tenía mi madre hace tiempo, después pasó a mi tío Gabriel, que era un inteligente, muy inteligente y semianalfabeto, ¿no? Pero cumplía con aquella reflexión de García Lorca. Estos no son informados, pero cuánta cultura llevan en la sangre, ¿no? Mi tío Gabriel fue un gran consejero. Aquel que decía, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal? ¿Qué definición? Si volviera a Machu Picchu, ¿qué reflexión volvería a replantearse luego de 60 años de haber estado Donata? La misma de siempre, con más respeto. Lo que antes era deslumbramiento, ahora puede ser un recuerdo sagrado, casi como diciendo, por ese templo pasé un día. Pero uso la palabra templo con solo pensarlo. ¿Ha encontrado así pobreza donde ha recorrido el mundo, Atahualpa? La pobreza parece que corriera de la mano del que compone las canciones más bellas de América. El folclore que le llaman acá, que tanto ama, ¿dónde nació? Nació de la boca y de las guitarras casi rotas y viejas de la gente más pobre de América. En eso no había pobres. ¿Qué tesoro nos regalaron aquellos que dicen, caramba que estoy muy solo,
de solo me estoy muriendo, ¿no? Para no sentirme tan solo, yo solo me estoy queriendo. ¿Qué tal? Una persona que piensa así, ¿qué tal? No tiene nada y tiene todo. Donata, Con él. recuérdame por favor, ¿cuándo y por qué usted se va de Argentina? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué decide radicarse en Europa? Estoy hablando con un amigo de Gardel. Hace un rato estaba hablando de Borges, con los señores, y le decía que Borges tenía una salida muy linda, diciendo, tengo la impresión de que para este señor la ignorancia no tiene secretos. No quisiera pensar eso de usted. Eso de radicarse en Europa, como dice usted, lo que es una cosa propia de un ignorante. Usted no debe... Perdón, usted me ha preguntado, aguante la respuesta. Aguante la respuesta. Claro. Usted me ha preguntado, yo le respondo. Eso lo dice usted porque ignora. Yo voy ahí como Gardel iba a Francia, como tanta gente ha ido, como Tito Esquipa estuvo acá y no dejó su Italia jamás. Nos mostró lo hermoso que se canta allá y lo hermoso que es la tradición de la ópera, es decir, la cultura general. Eso no tiene ni destino político ni fronteras políticas. Como el saber es tan importante, más importante que la ignorancia, aunque la ignorancia sea mejor repartida en el mundo. ¿Nos puede hablar de cómo está el país, don Atahualpa? Volvamos a la Argentina, ¿no? No, eso tiene que hablarlo con otra persona, no conmigo. Donata. Yo he venido aquí con otra misión que usted ignora. Hace mucho tiempo que no Folclore, venía acá. cultura Hace mucho folclórica. tiempo que no venía. Eso es otra cosa. 5 años. Es otra cosa, por favor. La por pregunta favor. anterior, Donata, vinculado, no era con el propósito realmente de incursionar su vida privada, que es muy potestativa suya, pero la opinión pública a veces tiene conceptos equivocados y como nosotros somos evaluadores o captadores de lo que piensa el público, y le comento anoche, un periodista durante superior. 3 horas Un periodista es un tuvimos informador, el un análisis informador. de don Atahualpa Yupanqui y mucha gente periodista no debe preguntaba informar esto, cosas de así. por qué vive en Francia el señor Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué vive 2 años en Japón? ¿No? ¿Y por qué vive 1 año en Canadá? ¿Y por qué voy 22 años seguidos que voy a México? ¿Y por qué? Pregúntese por qué. No, yo les ¿Por decía qué la voy a respuesta. Tucumán sin ser tucumano? Y el ¿Por qué amigo- tengo 25 zambas Y el en amigo Tucumán? Neiret, que está acá presente, yo les decía, es más útil para nosotros los americanos que don Atahualpa esté en Europa, irradiando la cultura de estas partes de América, produciendo discos y haciendo conocer todo lo que significa Y no la debo belleza musical de justificarme América. si salgo para aprender cosas. Nosotros no tenemos una justificación, sino simplemente por ahí como un dato para que se refleje entre los lectores, entre los... Ya habla así, habla con sentido de cargo, radicar. Yo soy criollo, yo he vivido mucho, yo he tomado potros en Venezuela. Al contrario, ha hecho como una especie de vuelo, sin perder la raíz. O sea que a lo mejor la palabra no Si está... ustedes le dan una tijera, le cortan las alas a todos los pájaros que encuentran, para que no se vayan del país. No importa, no será un concepto personal, pero su actitud personal es otra. Yo entiendo, ayúdeme usted en algo, ayúdeme, enséñeme cuál es el camino. No, el camino solamente lo sabe Dios, usted eso lo sabe bien, ¿no? Usted está buscando el camino hace mucho tiempo. ¿Qué dificultades ha tenido a través de su camino? 1000, 2000, 3000. Cuénteme. No, ¿por qué? Para que la deforme después y diga, desde que está radicado en tal parte piensa así. No. No, yo hablé de radicarse como instalarse. A lo mejor la palabra justa sería instalarse. No, de ninguna no. manera quisimos decir que usted se veía del país, ¿no? Francia es una nación donde está depositado una gran parte, un enorme caudal de cultura general universal. Eso no lo digo yo, lo dice Víctor Hugo, lo ha dicho Romain Rolland, lo ha dicho Whitman, lo ha dicho Abraham Lincoln, lo dice el mundo entero, no lo inventé yo esta tarde. Y lo debe saber usted, o por lo menos lo debe intuir. Sí, lo ¿no? Donata, ¿cuál es la obra que más satisfacciones le ha causado? ¿En qué sentido? ¿Qué En obra? sentido popular, en sentido de belleza interior y de sentirse usted interiormente recompensado. Pero ¿de la obra de quién? La obra suya. Ah, no, de mí ahí casi no se puede hablar, yo no puedo apreciar así, no puedo valorizar así las cosas. Yo no pienso en esa cosa. Una obra de Garbo Lindo como El Patador Perseguido, por Sí, ejemplo. esos son trabajos. Eso lo hice cuando estuve preso. Tenía un rato libre y en lugar de andar fumando cigarrillos, mascando yuyún como hace la gente, me puse a escribir, simplemente. Y salió importante, porque parte de mi vida, no es toda, que además de mi vida era la de muchos otros.
La vida de un hombre puede ser o no importante. Siempre se es importante cuando el hombre, al tratar su vida, está tocando de cerca la angustia, la esperanza y los pesares y el sueño de otros hermanos, de otra gente que anda por el mundo. Entonces recién es importante lo que el hombre diga. Pero si habla de sí mismo, por su propio sueño, su propia angustia, no va, ¿eh? Claro, el Martín Fierro es general, es plural, es unánime, es muchedumbre el Martín Fierro. Cuando un poeta escribe, el hombre él se convierte sin quererlo, a fuerza de personal se convierte en muchedumbre, si no, no vale nada. No, ¿qué me importa a mí lo que le pase a Juan Díaz, que le pasó esto, que erró el penal Maradona, esa cosa, ¿no? ¿Qué me importa? Me interesa cuando ocurre una cosa que nos toca a todos, entonces sí, ya es más importante, porque además de uno ya es otro. Me interesa más decir nosotros que yo. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.